ahora a la Asamblea Nacional de Venezuela, que están desarrollando una sesión ordinaria con temas muy importantes. Vamos a escuchar. Junta directiva, honorables diputados. Ahí estamos observando, por ejemplo, a una de las diputadas más combativas de la Asamblea Nacional, Iris Varela. De hecho, la llaman justamente por su carácter fosforito, porque enciende las pasiones. Es del estado Táchira, estado andino de Táchira. Y en el lado derecho tenemos una imagen también que es una marcha que se está desarrollando en predios del estado Miranda, cerca de Petare, en defensa de la soberanía y la paz. O sea, dos eventos importantes que parecen estar separados, pero no, están conectados, uno desde el punto de vista político-parlamentario y el otro desde el punto de vista político-social popular. Y todos tienen que ver con lo mismo. Tienen que ver con que el pueblo de Venezuela está movilizado en sus instancias estatales y en sus instancias populares. Todos porque como han sentido la agresión, la amenaza del imperialismo estadounidense con sus anuncios de que va a pretender llegar a las costas venezolanas, pues entonces obviamente ha habido una reacción importante de todo el Estado y del pueblo. Y aquí estamos observando dos eventos que se conjugan, aunque están organizados de manera separada, tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con la misma preocupación que tienen instituciones como el Poder Legislativo, ¿verdad? Y ahora sí vamos a escuchar lo que está pasando allí. En sus principios, principios inalienables, principios que no pueden ser discutidos, innegociables, como la autodeterminación, la soberanía, la igualdad, el derecho a resolver los conflictos de manera pacífica. Todo, por supuesto, consagrado en ese artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que yo quiero leer una parte para precisar, nada más. Dice el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas: la organización y sus miembros, en la consecución de los propósitos enunciados en el artículo 1, actuarán de conformidad con los siguientes principios. Y quiero resaltar aunque todo es bueno, ¿no? Pero en el número 4 dice lo siguiente: todos los miembros, es decir, todos los países que suscriben la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Nosotros hemos observado cómo se vienen incrementando más de 1000 sanciones que ya tienen los gringos contra el pueblo venezolano, que en principio trataron de matizar los cipayos que se le arrastran a los Estados Unidos y que no merecen la nacionalidad venezolana quienes hayan nacido aquí. Empiezan a decir que, bueno, empezaron a decir que esas sanciones eran contra el gobierno, contra los representantes del gobierno, contra el presidente Nicolás Maduro, y poco a poco se han ido enfrentando con la cruda realidad de que las sanciones afectaron a todo el pueblo de Venezuela. Esa cruda realidad ha llevado a que el presidente Nicolás Maduro ubicara los consensos nacionales, y en esos consensos nacionales, donde nuestro presidente de la Asamblea ha tenido gran participación en la Comisión de Diálogo, bueno, se ha logrado un entendimiento con factores de la oposición que hoy, al igual que todo el pueblo venezolano, rechaza las agresiones. En abril más o menos de este año, Estados Unidos impone sanciones que, por supuesto, impiden a otras naciones, porque no solamente lo que haga Estados Unidos contra un país aquí en el continente no afecta solamente a ese país, como no está afectando la amenaza con ese despliegue militar que tiene en el Caribe solamente a Venezuela. Es una amenaza contra los estados soberanos, contra todos los estados del Caribe, contra toda Latinoamérica, y así lo han asumido distintas voces. Hasta la Conferencia Episcopal de las Antillas, los obispos del Caribe se han pronunciado pidiendo paz, que se desmilitarice el Caribe, que se respete la autodeterminación de los pueblos, la soberanía. Todos los pueblos del mundo que quieren paz ven el peligro que se cierne sobre el continente latinoamericano. Pero hay personas que no lo ven.
o no lo quieren ver, o están tan arrodillados a los intereses norteamericanos que cuando Estados Unidos dice algo, enseguida ellos salen a hacerle coro y avalar, no importa que eso suponga violar el orden internacional a la cual están obligados. Así, yo quiero expresar que la primera ministra de Trinidad y Tobago, la señora Kamala Persad César, no sé pronunciar muy bien su nombre, pero bueno, todos saben que es la primera ministra de Trinidad y Tobago, de ese pueblo insular, de ese país, con quien Venezuela tiene tantas relaciones de hermandad, de cooperación, de solidaridad, de afecto. Yo quiero saber si hay algún venezolano, sobre todo venezolano del centro del país y de nuestra costa oriental, que no haya tenido alguna relación de amistad, incluso hasta familiar, con personas trinitenses. Nosotros amamos a los pueblos trinitenses, compartimos con ellos. Ellos conforman, en base a su población, que es alrededor de 1.500.000 personas, tienen una población importante de inmigrantes aquí en Venezuela. Y esos inmigrantes son testigos de primera línea de cómo Venezuela los cobija, los recibe, los ama, como hace Venezuela con todos los migrantes de todas las nacionalidades. Resulta que en agresión a ese pueblo humilde sale la señora Kamala, el nombre de ella lo pronuncia mejor el presidente de la Asamblea, ¿no? Kamala Persad César. Bueno, sale rauda y veloz, salió en agosto con una actuación tan indigna, porque es bueno cuando un gobernante responde a alguna solicitud que le hace otro gobierno, ¿no?, en sus relaciones diplomáticas, pero es que esta señora lo da sin que se lo pidan. Eso pasó con la señora en abril, porque ofreció su territorio, no se lo había pedido a Estados Unidos, y ella lo ofreció su territorio para que, y de paso incorpora un elemento, ¿no? Ella dice, si Venezuela se le ocurre atacar a otro país que no tiene nada que ver con el cuento aquel de que están desplegados en el Caribe porque están luchando contra el narcotráfico, no tiene nada que ver con eso. Entonces ella llega e incorpora otro elemento como buena lacaya, ¿no? Ella incorpora el elemento, no, si Estados Unidos necesita el territorio para actuar contra Venezuela, aquí se lo ofrezco, sin contemplaciones, sin mirar para otro lado. O sea, no tengo dudas. Lo dijo de esa manera. El 9 de octubre, a raíz de que las actuaciones de Estados Unidos pues afectan a todos los países del continente, en agosto de este año ella ofrece su territorio. El 9 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos, y eso lo pueden buscar en las noticias, autoriza a Trinidad y Tobago a continuar explotando el yacimiento de gas en el yacimiento llamado Dragón, que es un yacimiento que está en territorio venezolano y con el que Venezuela tiene un convenio que se estaba desarrollando desde 2015 por 10 años. En febrero de este año fue extendido por 5 años, pero que ante la actuación de esta señora primera ministra de Trinidad y Tobago a favor de quien está amenazando nuestra patria, pues esa situación hay que revisarla como bien lo ordenó el presidente de la República para que cese ese acuerdo con Trinidad y Tobago. ¿Quién pierde aquí? Señora Kamala, usted está afectando a su pueblo, a un pueblo que el pueblo venezolano ama. A usted no le importa su pueblo, como no le importó que ese despliegue militar en el Caribe asesinara a 2 ciudadanos
trinitenses. Dice el portavoz de la ONG Pescadores y Amigos del Mar, Trinidad y Tobago, Gary Abud se llama, confirmó que 2 trinitenses, Richie Samaru y Chad Charpo Joseph, murieron en el ataque aéreo estadounidense ocurrido esta semana contra una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Y a ella no le importa. Y son ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional, que constituye crímenes de lesa humanidad. O sea, esa señora está llevando a Trinidad y Tobago con sus actuaciones al abismo, porque todos los países del CARICOM, todos los países del Caribe, todos los países de Latinoamérica están rechazando ese despliegue militar porque saben de la amenaza que eso representa. Pero esta señora no lo ve. Ella prefiere arrastrarse. Ella prefiere atentar contra la soberanía del pueblo de Trinidad y Tobago y ponernos a pasar necesidades. Porque el pueblo de Trinidad y Tobago necesita a venezolanos. Pero si los Estados Unidos los obligan, entonces ellos empiezan a atacar al país. Y esperó esta señora que Donald Trump la autorizara. O sea, ¿qué soberanía? ¿Cómo ejerce? ¿O cuál es el concepto? ¿O sabrá esta señora Canla cómo se ejerce la soberanía de un país? ¿O será que ella no sabe qué significa el cargo que ella tiene como primera ministra de ese país fronterizo con nosotros? Por estas razones y otras, compatriotas, es que yo he solicitado el derecho de palabra para presentar, presidente y colegas diputados, el presente acuerdo. Un acuerdo para que nuestra Asamblea Nacional declare persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Persad César. Bueno, por las razones expuestas, por su actuación. Y le pido autorización, presidente, para proceder a leer el acuerdo. Adelante, diputada. Gracias. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo para declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Persad César. Considerando que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Persad César, ha tomado una postura guerrerista en la región latinoamericana y del Caribe, al otorgar licencia amplia a la CIA y al Comando Sur de los Estados Unidos de América para la peligrosa realización de ejercicios militares en el territorio de Trinidad y Tobago, acción que constituye una provocación hostil contra la República Bolivariana de Venezuela y una grave amenaza a la paz en el Caribe. Que esta renuncia a la soberanía por parte del gobierno de la primera ministra Canla Persad César de Trinidad y Tobago representa una flagrante violación de los principios de coexistencia pacífica y respeto a la soberanía de los Estados, y contraviene el espíritu de hermandad y cooperación que debe prevalecer en la comunidad del Caribe y en toda América Latina. Que tales acciones, plegadas y genuflexas a la agenda militarista de Washington, no solo amenazan la estabilidad política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también constituyen una grave ofensa al honor nacional del pueblo de Trinidad y Tobago y a su histórica vocación y compromiso por mantener relaciones armónicas de cooperación con Venezuela. Que la primera ministra de Trinidad y Tobago pretende implosionar el CARICOM y ha roto los principios que rigen este bloque de países, incluyendo aquellos que protegen a los pueblos del Caribe de toda amenaza de uso de la fuerza, violentando la proclama de la CELAC de América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares. Que resulta insólito que la primera ministra de Trinidad y Tobago, luego de que su propio pueblo trinitense haya sido víctima de atropellos por parte de los Estados Unidos de América en el Caribe al asesinar a pescadores inocentes mediante ejecuciones extrajudiciales, abra las puertas del país a las mismas tropas extranjeras criminales en irrespeto total a la dignidad del pueblo de Trinidad y Tobago, que clama por justicia en nuestro mar Caribe. Acuerda, primero, declarar como persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Persad César,
por formar parte de un plan sistemático para agredir y atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano. Segundo, repudiar en los términos más enérgicos y categóricos la postura asumida por Canla Persad Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, por constituir una incitación a la guerra y a la violencia en la región caribeña. Conducta que es absolutamente incompatible con el derecho internacional y la cultura de paz que promueve nuestra región. Tercero, respaldar todas las medidas acordadas por el Ejecutivo Nacional, como la denuncia del Acuerdo Marco de Cooperación Energética entre la República Bolivariana de Venezuela y Trinidad y Tobago, así como la suspensión de los demás acuerdos energéticos suscritos con ese país en respuesta a la sumisión del gobierno de esa nación caribeña a un plan de agresión de los Estados Unidos de América contra nuestro país. Cuarto, solicitar, mediante canales diplomáticos pertinentes al gobierno de Trinidad y Tobago, que se desligue de manera pública y categórica de las peligrosas y irresponsables provocaciones bélicas en el Caribe y de toda acción de falsa bandera desde aguas limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela, en aras de preservar las históricas y fraternales relaciones entre ambas naciones. Quinto, continuar denunciando y agotando todas las instancias nacionales e internacionales sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe por la presencia militar de buques estadounidenses que han provocado ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos inocentes latinoamericanos y caribeños, violentando el derecho internacional y las garantías mínimas del derecho a la defensa, presunción de inocencia y el debido proceso. Sexto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 28 días del mes de octubre de 2025, año 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Gracias. Bien, han escuchado. Sí, se trataba de la diputada Iris Varela, quien presentó entonces este proyecto de acuerdo para declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Persad Bissessar, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esta actividad se desarrolla en el marco de la sesión ordinaria de este día martes del Parlamento venezolano, donde además se incluyó otro tema: la segunda discusión del proyecto de ley de los comandos para la defensa integral de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente. Vamos a seguir escuchando. En sintonía de Venezolana de Televisión, que continúan. Sí, se trata de una transmisión del canal del Estado que estamos tomando como referencia. Estamos a escuchar a un diputado, por cierto, de la oposición, de la derecha, el señor Brito. Tobago. Sí. Escuchemos entonces al diputado. Parlamentarios, pueblo de Venezuela en general. Escuchamos detenidamente la lectura del proyecto de acuerdo en rechazo a la actitud beligerante de Canla Persad Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, que ha mantenido una actitud, pudiéramos catalogar, guerrerista, entreguista y desleal. Entreguista porque está cediendo la soberanía del territorio trinitense. Guerrerista porque es una amenaza velada a un pueblo hermano como lo es Venezuela. Y desleal porque si algún país ha sido condescendiente no solo con el CARICOM, sino específicamente con el pueblo trinitense, ha sido precisamente Venezuela. En materia de los derechos humanos, tiempos atrás, el Pacto de San José. En materia de integración, el CARICOM, integración económica. Y el grado de rastrero, de acción rastrera de esta señora es tal que se lleva por delante hasta su propio pueblo. Días antes pudimos escuchar y pudimos observar el disparo de una lancha a una lancha
donde presuntamente eran ciudadanos trinitenses las víctimas de ese dispara primero y ni siquiera averigua después. Un acuerdo energético de esta magnitud, que por cierto, tuvieron que pedirle permiso a su papá Imperio, pero lo tiran por la borda con tal de esa actitud entreguista, desleal y guerrerista. Nosotros, como venezolanos, y si hay algo que en los últimos días, en los últimos meses, pero en los últimos días se ha visto, y lo comentaba en los pasillos de esta Asamblea Nacional, se ha visto, es que ha habido una inmensa voluntad de unidad nacional. Yo he participado en algunos encuentros de soberanía y de paz, y los que menos hemos visto precisamente en la actitud de vanguardia ha sido precisamente a los que ejercemos la acción política como nuestro oficio. Hemos visto la academia, hemos visto el sector industrial, empresarial, comercial, las distintas vertientes de las colonias establecidas aquí en Venezuela, cerrando fila en torno a este gran país que tiene una amenaza velada. Y como amenaza velada, aquí no hay momento para las acciones dubitativas. Por eso, ese acuerdo sugiero que tiene que ser aprobado con carácter de unanimidad, porque es Venezuela entera que tiene que rechazar esa actitud entreguista, guerrerista y desleal. Pero yo quisiera desde aquí, para no extenderme, recordarle a Canla Persac Bisacer una expresión de Emiliano Zapata. Si usted quiere ser águila, vuele alto. Si usted quiere ser gusano, vaya y arrástrese. Pero después no grite cuando lo pisen. Esa es la triste realidad de aquellos que se arrastran, de aquellos que soslayan el gentilicio trinitense. Nosotros, si algo nos sobra aquí, en medio de las diferencias, que son sanas, que hay que estimular las diferencias, pero si hay algo que nos sobra a las venezolanas y los venezolanos, es dignidad. Es dignidad. Sobre todo dignidad. Y yo, cuando le pedí al jefe de la fracción la posibilidad de poder dirigir unas palabras, estaba en ese momento, colega Timoteo, estaba viendo un video del presidente Chávez y él estaba recordando una conversación con Fidel Castro, donde dijo: Fidel, si sobre Cuba o Venezuela se cierra una amenaza velada, una invasión, nosotros jamás haremos lo que hizo Saddam Hussein, de irnos a meter en una ratonera. Preferimos salir con los pies para adelante, pero batallando y luchando, batallando y luchando. Y yo les digo hoy, preparémonos entonces, que no se equivoquen. Si nos toca salir con los pies para adelante, es más digno hacerlo que morir como un gusano arrastrado, como lo hace Canla Persac Bisacer. Les reitero, el que quiera ser águila, vuele alto. El que quiera ser gusano, que se arrastre. Pero luego que lo pisen, no chillen. Buenas tardes. Bien, era la intervención. Efectivamente, estábamos escuchando al diputado José Brito, uno de los diputados de la oposición que actúa en la Asamblea Nacional, bueno, fijando posición también con respecto a la posición de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Bisacer, a quien en este momento se le está señalando persona non grata, pero por supuesto requiere la aprobación del Parlamento este proyecto de... Y ahora vamos a escuchar al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. En algunas revistas especializadas en el tema médico y en el tema psiquiátrico, una noticia que derrumbó las esperanzas de muchos,
porque ustedes saben que en la década del 90, en algunas revistas de cardiología y de medicina interna y de psiquiatría estadounidense, salió publicado como un reporte científico que aquellas personas que consumían de 1 a 2 tragos de alcohol al día veían beneficios y protecciones para su salud. Y por eso muchos dependientes de alcohol, muchos alcohólicos, muchos borrachos, decían que tomaban de 1 a 2 porque se lo había recomendado su cardiólogo para ayudarlo con la tensión arterial. Claro, muchos se quedaron debiendo años. Cuando la cirrosis hepática los pasó para el otro mundo, se quedaron debiendo años porque bebían por adelantado los correspondientes dosis de 1 a 2 tragos diarios. Pero acaba de salir publicada en una revista de cardiología estadounidense que esos trabajos que apoyaban el consumo moderado de alcohol estaban equivocados en sus pronósticos y que el consumo de alcohol produce daño en todas las dosis. Por supuesto, produce mucho más daño si el consumo de alcohol se hace de forma copiosa, como parece ser el caso de esta señora. Que bebe un día sí y el otro también. Y que la lleva a cometer desafueros de los que ya nos tienen acostumbrados los voceros del extremismo de derecha, del fascismo, que ha visto un resurgir justamente por obra y gracia del sacrosanto algoritmo. Porque esa es la razón principalísima por la que ahora opiniones, consejas, acciones políticas que antes hubieran sido consideradas deleznables, ahora reciben el favor de las grandes corporaciones de redes sociales y, por tanto, la manipulación del algoritmo. Porque eso y no otra cosa es lo que está generando la intención de controlar a las inmensas mayorías de la humanidad en estos momentos. El algoritmo que favorece la emoción a la razón. El algoritmo que pone a unos terraplanistas que antes hubieran sido considerados unos burros, unos ignaros, unos ignorantes, a discutir de tú a tú con astrónomos y geógrafos. Imagínense por un momento que un astrónomo diga, no, mira, te tengo que explicar que estás equivocado, que la Tierra es redonda, y el otro diga que no, que la Tierra es plana, y hay mucha gente que le cree al que dice que la Tierra es plana. Y cree en el monstruo del lago Ness, y cree en lo otro, y cree en lo otro. Porque el algoritmo conduce a eso, a la emoción. Por eso esta señora, esta gusana, como la llama Brito, declaró esto, mire, mátenlos a todos violentamente, refiriéndose a los ataques brutales, inhumanos, criminales, desprovistos de cualquier forma de derecho, desprovisto de cualquier razón humana, violador de la Carta de Derechos Humanos y de la Carta de las Naciones Unidas. Arrastrándose como los gusanos, cuando se enteró de las noticias, de las voladuras brutales y del asesinato de más de 3 decenas de habitantes de los países del Caribe, su reacción, no se sabe si bajo los efectos de alguna sustancia, fue mátenlos a todos violentamente. Trinidad y Tobago alaba el ataque de Estados Unidos y pide eliminar a todos los narcotraficantes, porque el Estado de Derecho deja de existir, porque las relaciones internacionales dejan de existir, porque el derecho internacional se lo cepillan. Y esta señora, que debería leerse un poquito la historia de Trinidad y Tobago para que sepa cómo tratan los imperios a sus colonias,
para que sepan cómo fue intercambiado por Menorca en el Tratado de Amiens, Trinidad y Tobago, porque pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Y cómo después de algunos escarceos y de batallas entre Inglaterra y España, se dieron la mano los dos reyes y como barajitas se intercambiaron, dame Trinidad y Tobago y yo te entrego a Menorca de nuevo. Ese es el destino de las colonias. Cuando ya no le sirva a los propósitos de Marco Rubio, la van a desechar como un bagazo. La van a intercambiar por moneda corriente, como ya hicieron en 1798 con Trinidad y Tobago. Debería aprender de su propia historia, que este es el abrazo del demonio, que esto no va a conducir sino al sufrimiento y a la pobreza más acentuada del pueblo trinitense. Porque si hay un país que ha sido generoso con Trinidad y Tobago, ese país se llama la República Bolivariana de Venezuela. Si hay un país que ha promovido una diplomacia de paz, que ha promovido la integración de todos los pueblos del Caribe, como bien lo señala el CARICOM, como bien lo señala la inmensa mayoría de los países del Caribe, esa ha sido la República Bolivariana de Venezuela. Si hay un país que incluso en el momento de la creación de Petrocaribe, es verdad que Trinidad y Tobago tuvieron reservas con la conformación de Petrocaribe por razones estrictamente comerciales, porque ellos producen o producían hidrocarburos. Por aquí la señora dice, no se sabe si bajo los efectos de algún tipo de sustancia que ahora se sabe, queridas amigas y queridos amigos, que hace daño a cualquier dosis. No necesitamos el gas de Venezuela. Después de la PEA viene el ratón. Y cuando llegue el ratón, vamos a ver si no necesitas el gas de Venezuela, Cambla, Persat, Bicesar. Vamos a ver si no fue generoso como lo fue ese acuerdo energético firmado entre una de las mayores reservas de gas del planeta entero, que están en la República Bolivariana de Venezuela, y un país al que se le agotaron por completo sus reservas de gas. Es la verdad. Y la única esperanza verdadera que tenía el pueblo de Trinidad y Tobago, es la única esperanza real, era recuperar a través de este acuerdo el comercio de hidrocarburos que ya está en su nivel más bajo en Trinidad y Tobago. Vamos a ver si necesitas o no necesitas. Mátenlos a todos violentamente, dijo esa señora, en un ejemplo de barbarie que en nada tendría que envidiarle las cosas que dice Netanyahu, o el ministro de Defensa israelí, o el secretario de Defensa de los Estados Unidos de América. No les importa la vida humana. La vida humana les resbala. Y mucho más, las vidas humanas de quienes habitamos en este continente, en esta parte del continente. Debería leer un poquito de la historia de Trinidad y Tobago, que cuando llegaron los ingleses, los pocos habitantes originarios de Trinidad y Tobago que habían dejado los españoles fueron exterminados por los ingleses. Los poquitos indígenas, es decir, los poquitos nacidos en esa tierra que quedaban, fueron exterminados. Primero por los españoles, porque eran aguerridos, porque eran indios caribes, y después por los ingleses. El 16 de octubre salió esta noticia en los periódicos trinitenses.
La policía de Trinidad y Tobago investiga informes de que 2 ciudadanos murieron en un ataque estadounidense frente a Venezuela. Identifican a ciudadanos de Trinidad que se creían muertos en ataque aéreo estadounidense frente a costas de Venezuela. Mátenlos violentamente. Eso pedía la señora Kamla Persad-Bissessar sobre sus propios conciudadanos, sobre sus propios votantes. He allí la gran diferencia. Nosotros hemos defendido, defendemos y defenderemos hasta con nuestras propias vidas, las vidas de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. Pertenezcan al partido político que pertenezcan al credo religioso que quieran profesar, pertenezcan o se consideren con alguna posición en la acera de enfrente de donde nosotros estamos. Yo quisiera, enfoca esto y que quede para el futuro. No necesitamos el gas de Venezuela. Vamos a ver cuando el ratón aparezca, si lo necesitas o no lo necesitas. Por eso con las 2 manos voy a apoyar este proyecto de acuerdo. Por eso es una razón de honor, de dignidad, de moral, de expresión de soberanía y de independencia venezolana, declarar a esta señora que se arrastra como los gusanos, como persona no grata para esta república que es cuna de libertadores, que es cuna de mujeres y hombres libres. Y además, quiero resaltar del acuerdo que apoyamos de manera unánime la denuncia que ayer hiciera el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la denuncia de ese acuerdo con Trinidad y Tobago. Venezuela ama al pueblo de Trinidad y Tobago y lo ha demostrado repetidamente. Pero ese es un gobierno deleznable, el de Trinidad y Tobago. Eso es una basura de gobierno, el de Trinidad y Tobago. Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea utilizado como un portaaviones contra Venezuela. Y nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles, legislativas, políticas, sociales, económicas, para que Venezuela sea respetada. Es inaceptable mantener un acuerdo que favorece a Trinidad y Tobago si Trinidad y Tobago se ha convertido en un agente de la agresión contra Venezuela. No lo vamos a permitir. Con las 2 manos apoyamos este acuerdo. Es un asunto de dignidad para Venezuela que seres tan deleznables como este sean declarados como personas no gratas. Es un asunto de respeto que el presidente Nicolás Maduro haya denunciado ese acuerdo energético. Y el tiempo dirá si necesitabas o no necesitabas el gas venezolano cuando el ratón llegue. Bien, era la intervención del presidente del Parlamento. Estábamos escuchando la intervención del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ratificando las posiciones que han marcado también los asambleístas, no solamente del chavismo, sino también desde la oposición, para declarar persona no grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago. Continúa el desarrollo de la sesión para la votación. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acuerdo para declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, así como para respaldar de manera unánime la denuncia que hiciera del acuerdo energético entre Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. El día de ayer, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Se declara
como persona no grata a esta señora, no me acuerdo cómo se llama, se declara como persona no grata. Con este discurso cargado de dignidad. Así culminaba con una votación unánime dentro de la Asamblea Legislativa la declaratoria de persona no grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago por llevar adelante justamente una travesía guerrerista en la región de América Latina y el Caribe, por declaraciones además altisonantes que iban en contramedida a la declaración de la CELAC del año 2014 que declaraba esta región una zona de paz. Asimismo, esta Asamblea Nacional de Venezuela ha ratificado la denuncia al tratado energético de gas que mantenía Venezuela por más de 10 años con Trinidad y Tobago debido a la postura también imperialista que mantiene con Estados Unidos. Declaraciones, posturas que se han escuchado a lo largo de estas últimas horas en el seno de esta Asamblea Legislativa, no solamente por parte de diputados del chavismo, sino también de la oposición, que ratificaban su respaldo contundente a la defensa de la paz y a las labores que emprende también el gobierno a la cabeza del presidente constitucional Nicolás Maduro. Esto que también se suma a las grandes manifestaciones que se han ido desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional, con movilizaciones en defensa de la paz y rechazando todo tipo de injerencia y agresión que emprende Estados Unidos, sobre todo al sur del Mar Caribe, bajo esta falsa narrativa de la supuesta lucha contra el narcotráfico. Información que estaremos ampliando en los siguientes servicios informativos de nuestra multiplataforma Telesur, así que sigan con nosotros.